este apartado vamos a continuar con los autómatas. La palabra autómata evoca algo que pertenece o intenta, o se intenta imitar las funciones propias de los seres vivos, especialmente relacionados con el movimiento, por ejemplo, el tipo de robot antropomórfico, es decir, los robots que tienen similitud con los seres humanos. En el campo de los traductores, fíjense que ahora estamos hablando de un dominio distinto, que es el de los traductores, y no estamos hablando de los traductores normales, sino que lo que estamos hablando de los traductores que tenemos un string, lo transformamos en otro string. En los compiladores o en los intérpretes, lo fundamental no es la simulación del movimiento, sino la simulación del proceso para tratar la información. O sea, por eso hemos dicho traductores, es decir, estamos estableciendo una relación entre dos streams. La información se codifica en cadenas. Una de las cosas que uno tiene que pensar es decir, ¿cómo yo codifico la información? En cadenas de símbolos. Los símbolos del alfabeto yo los pongo uno a continuación de otro. Eso es una cadena y esa cadena es la información. ¿Sí? Entonces ahora un autómata es un dispositivo que manipula esas cadenas de símbolos que se le presentan a la entrada, obviamente del autómata, ¿sí? Produciendo otras tiras u otras cadenas de símbolos a su salida. Entonces nosotros una de las cosas que le tenemos que hacer es dar semántica a esas cadenas de símbolos. Es decir, esa cadena de símbolos per se no significa nada. Pero si nosotros decimos que esas cadenas de símbolos, por ejemplo, son los eventos que llegan del mundo exterior, y de la cadena de símbolos de entrada, y la cadena de símbolos de salida, son las acciones que nosotros tenemos que realizar, entonces hemos establecido una relación. Entonces fíjense que la autómata es quien establece esa relación. La autómata recibe los símbolos de entrada, uno detrás de otro, es decir, secuencialmente. El símbolo de salida que en un instante determinado produce un autómata no solo depende del símbolo que entró en ese momento, sino que depende de la historia de cómo hayan venido los símbolos antes. Es decir, el autómata tiene una memoria que es la memoria de la secuencia que ha venido antes, es decir, cuáles símbolos y en qué orden han venido antes. Todo lo anterior conduce a definir un concepto fundamental, que es el concepto de estado de un autómata. El estado de un autómata es toda la información necesaria para que en un momento dado, ¿no es cierto?, poder deducir, en un momento dado, para poder deducir, dada un símbolo de entrada en un momento, ¿cuál será el símbolo de salida? Fíjense en que yo para encontrar el símbolo de salida necesito saber cuáles han sido los símbolos de entrada. Y no solo cuáles han sido los símbolos de entrada, sino que cuál ha sido su orden. Es decir, conocer el estado de un autómata. Es lo mismo que conocer la historia de los símbolos de entrada, así como el estado inicial, estado en que se encontraba el autómata, a recibir el primer símbolo de entrada. ¿Sí? Estamos con la idea conceptual de un autómata entonces. Fíjense que yo podría pensar entonces que a un autómata lo podría reemplazar con una tabla, es decir, una tabla, es decir, pongo la secuencia de los símbolos de entrada y encuentro qué símbolo de salida. Entonces sería una tabla. Pero me parece que el problema está en que la tabla nos va a quedar extremadamente grande. Entonces, yo ahora lo que voy a mostrar es que en realidad un autómata, en vez de quedar una tabla extremadamente grande, va a quedar una cosa bastante más pequeña que con un determinado número de estados, pudiendo ser infinito. La cantidad de estados podría llegar a ser infinito. Y se encuentra uno u otro según sea la historia de los símbolos que han llegado. Pero esencialmente esto va a ser una forma de poner la información en forma mucho más compacta que haber hecho una tabla. Se define configuración del autómata, su situación en el instante de decir en qué estado estoy. Entonces ustedes piensen que el autómata, ¿no es cierto?, que se acuerdan de las bolitas y de las líneas que unían entre cada uno de los estados. Entonces nosotros tenemos un estado que era en el que estaban. Es como si en ese estado tuviéramos un token o una marca que nos dice, mira, de acuerdo a la cantidad de símbolos que vinieron, vos llegaste acá. Se define movimiento de un autómata como el traslado entre dos configuraciones distintas, o sea, cuando viene un evento, ¿no es cierto?, yo paso de un estado a otro, entonces como si ese token se hubiera desplazado
a otro estado. Pero podría ser que vinieron una secuencia de eventos distintos, entonces yo podría tener, ¿no es cierto?, una transición entre dos configuraciones distintas y no ser adyacente una configuración de la otra, sencillamente porque vinieron muchos símbolos o que vinieron muchos eventos de entrada. Si un autómata se encuentra en un estado determinado, recibe un símbolo también determinado, producirá un símbolo de salida. Es decir, nosotros, si se fijan, estamos asociando intuitivamente un símbolo de salida a cada uno de los estados. Ya vamos a ver que esto puede ser así o puede ser un poco distinto, o sea, digamos, similar, ¿no? Entonces, eso va a definir dos tipos de autómatas distintos. Y efectuar un cambio de transición a otro estado. Bueno, el campo del estudio de los traductores, procesadores e intérpretes, los lenguajes y las gramáticas que lo generan. Entonces, fíjense que esto está muy asociado a las gramáticas que lo generan. Y el lenguaje, obviamente. Entonces, fíjense que cuando estamos diciendo que es un string, estamos diciendo que es una palabra. Estamos diciendo si la acepta o no la acepta, si pertenece o no pertenece al lenguaje. Los elementos del lenguaje son sentencias o palabras. Eso cuando vos querés hacer una traducción de un lenguaje, pero nosotros no estamos muy enfocados en hacer un compilado. Nosotros estamos muy enfocados en cómo hacer un dispositivo que lo que haga es, de acuerdo a los eventos que hayan venido y el estado que tenga el autómata, generar todas las acciones necesarias que el sistema necesita. Por ejemplo, si yo le mando un mandato a un robot que le diga que haga tal o cual cosa, o sea, que lleve un elemento de una posición a otra, generar todas las acciones que hacen falta para que esa mano del robot pueda llevar un elemento de un lugar al otro y tenga en cuenta si hay algún obstáculo o no, de acuerdo al estado que tenga la configuración del sistema. Establecer las reglas gramaticales. Una cadena de símbolos pertenece, ¿no es cierto?, al correspondiente lenguaje si tal cadena se ha formado obedeciendo la regla, es decir, la regla del autómata. O sea, el autómata es el que nos ha definido el lenguaje, como hemos visto en filminas anteriores. También se mostrará cómo existe un tipo de autómata para conocer cada uno de los tipos de lenguaje generado por las correspondientes gramáticas. Bueno, vayamos con la definición formal de un autómata. Un autómata que tiene 5 componentes, o sea, es una quintupla. El primer elemento de la quintupla es el E, que es el conjunto de entrada, vocabulario de entrada. Es un conjunto finito y su elemento se llama entrada o símbolo de entrada. Nosotros lo habíamos asociado a los eventos. Ese es un conjunto de salida o vocabulario de salida. Ese es un conjunto también finito y su elemento se llama salida o símbolo de salida, y nosotros en general los vamos a estar asociando a las acciones que el autómata tiene que tomar o que tiene que realizar. Q es un conjunto de estados. Q es el conjunto de estados posibles y puede ser finito o infinito. Fíjense que acá Q cambio y Q podría llegar a ser infinito. Ahora tenemos una función f que está en el dominio, que es el producto escalar de E por Q y nos lleva a Q, es decir, que cuando viene un evento y yo estoy en el estado Q, me voy a otro estado Q. Esta función es una función de transición, digamos que no es una función, sino que es una relación del estado siguiente, es decir, la función que me permite a mí encontrar el estado siguiente, ¿no es cierto? E por Q devuelve un estado perteneciente al conjunto Q. Y G es también E por Q, pero me lleva a S, que son los símbolos de salida, que es la función de salida, y para un par de conjuntos EQ devuelve un símbolo de salida del conjunto S. Respectivamente, ¿cómo podemos representar unos autómatas? Los autómatas se pueden representar mediante tablas, ¿no es cierto?, o mediante diagramas, ¿sí? Entonces, si ahora nosotros nos fijamos en esta placa que está aquí, ¿no es cierto?, encontramos las tablas. Las tablas, fíjense que tenemos la función f y la función g, la podemos poner a las dos funciones en la misma tabla. Entonces f, ¿no es cierto?, dado un estado q, cuando llega un evento a, nosotros vamos al otro estado q que sigue. Evidentemente este estado tiene que ser un estado siguiente, es decir, un estado adyacente, es decir, un estado que esté conectado por un vínculo. Aquí nosotros lo que tenemos es al autómata. Al autómata le hemos representado sus estados. Cada uno de los estados le hemos puesto los vínculos de salida, o sea, cómo están vinculados un estado con otro. Entonces, fíjense que este estado, ¿no es cierto?, cuando llega a una A, tiene una salida de 0 y vuelve al mismo estado.
Cuando llega una B, cuando estoy en Q1 y llega una B, voy a Q2. Cuando estoy en Q2 y llega una B, me quedo en Q2. Fíjense que cuando llegó salía 1 y cuando yo estaba ya salía 0, ¿sí? Entonces acá hay una diferencia. Este es un autómata de Merlin, no de Moore. ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos los símbolos de entrada, A y B, tenemos los símbolos de salida 0 y 1 y tenemos los estados Q1, Q2 y Q3 y las funciones f y g que han sido definidas aquí y también han sido puestas aquí abajo como si fueran pares ordenados. Los diagramas son ni más ni menos que una forma de representar los autómatas, ¿no? ¿Sí? Son grafos dirigidos quiere decir que el vínculo va desde un nodo a otro nodo solamente y no de forma direccional. Cada nodo corresponde a un estado. Entonces nosotros ahora cada uno de estos nodos lo hacemos corresponder con un estado, acuérdense de los Q que habíamos puesto antes. Cada transición corresponde con un evento, es decir, a cada una de las transiciones le pusimos un evento, ¿no? Le asociamos un evento, ¿no es cierto? Aquí tiene asociado el evento de entrada y el evento de salida. Y fíjense que aquí el que tiene asociado los eventos de entrada y los eventos de salida son los estados. Entonces ahora fijémonos en lo siguiente. Hay dos formas de representar los autómatas. Uno con máquinas de Merli y otro con máquinas de Moore. Fíjense que esto lo hemos hecho con el JFLAC, las dos representaciones del autómata que habíamos visto anteriormente las hemos hecho con el JFLAC, pero en una de ellas hemos elegido la máquina de Merli y en el otro hemos elegido la máquina de Moore. Fíjense que la diferencia aquí está en que en esta línea, en este brazo, ¿no es cierto? En este link, nosotros decimos cuál es el evento que tenemos y le decimos cuál es la salida, o sea, el símbolo de entrada y el símbolo de salida está asociado y al estado está asociado el símbolo del estado Q, ¿no es cierto? Entonces fíjense que en cada uno de los links tenemos, ¿no es cierto?, asociado los eventos, o sea, los símbolos de entrada y los símbolos de salida. En cambio, aquí, ¿no es cierto?, tenemos asociado a el estado el símbolo de salida. ¿Sí? Entonces fíjense que no cambia la salida, ¿no es cierto?, el evento que vino, sino que lo que cambia la salida es en el estado que yo arriba. Fíjense que aquí le hemos puesto una string de entrada, por ejemplo en este caso hemos puesto AA, BB, AA, BB, ¿no es cierto? Cuando acá más abajo hay un botoncito que le dice step, entonces va avanzando cada uno de los símbolos de salida, entonces estos son los símbolos que van avanzando los símbolos que van entrando y estos son los símbolos de salida que yo voy obteniendo. Fíjense que si bien los dos autómatas son iguales, dado que uno es de Merli y otro es de Moore, los símbolos de salida no son los mismos, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadoso con lo que se hace. Un poquito más sobre las máquinas de Moore y las máquinas de Merli, ¿no es cierto? Se puede plantear el siguiente problema. Si consideramos que además de los elementos vaculares de entrada hay un elemento lambda, ¿no es cierto?, que físicamente indica que no hay entrada, se ha de ampliar el dominio de definición de la siguiente forma. Fíjense que para F yo tenía este producto, ¿no es cierto?, de E por Q, ahora a E, que es la entrada, le he adosado lambda, ¿no es cierto?, que es la no entrada, o sea, la entrada de nada, y que me lleva a Q, y lo mismo ha pasado, ¿no es cierto?, con G. La ampliación del dominio de F no plantea ningún problema, pues se puede convertir, ¿no es cierto? Si nosotros podemos decir que, bueno, mira, yo tengo F, entró lambda, ¿no es cierto?, y estoy en Q, me fui a Q, es decir, es biunívoco, o sea, no hay ninguna ambigüedad. Es decir, si no hay entrada, no cambia el estado. Pero fíjense que no ocurre lo mismo con la ampliación del dominio de G, ¿no es cierto? Esto para la máquina de Merlin, ¿no? Entonces, cuando yo tengo G, ¿no es cierto?, G de lambda por Q, como yo no sé de dónde vino, ¿no es cierto?, tengo esta ambigüedad, fíjese, para el caso que nosotros estuvimos viendo, ¿no es cierto?, G de lambda Q2 es igual a 1, ¿no es cierto?, y G de lambda Q2 es igual a 0, porque si yo vine de Q1 es igual a 1, y si yo vine de Q2 es igual a 0. Entonces acá hay una ambigüedad, entonces a G no la podemos ampliar, ¿no es cierto?, con la no señal, con la señal base. Fijémonos un poquito en la definición formal de la máquina de Mealy,
¿no es cierto? Que es una C-tupla, nosotros vamos a decir que son estos 6 elementos, ESQ, Q0, ¿no es cierto? Que es el inicial, F y G, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el conjunto de los símbolos de entrada, S el conjunto de los de salida, Q es el de los estados, Q0 es el símbolo inicial, siempre lo tenemos que definir el símbolo inicial. Fíjense que en las filminas anteriores habíamos visto por el simulador, le poníamos un triangulito, a veces le ponemos una flechita que no viene de ningún lado, y F y G, ¿no es cierto?, que son el mapeo de los pares ordenados. Si ustedes se fijan, esta que está acá es el diagrama de bloque de una máquina de Mealy. Entonces, fíjense, nosotros acá tenemos los símbolos de entrada, acá tenemos la lógica de la entrada, acá tenemos los estados de la autómata y acá tenemos una lógica. Entonces, la lógica de salida es una combinación lineal de los elementos de entrada y los elementos que tiene el autómata, o sea, el estado que tiene el autómata en ese momento. La definición del autómata de Moore, o sea, además siguen siendo la C-tuple evidentemente, pero fíjense en que aquí, si bien todos estos elementos, o sea, el conjunto finito de entrada, el conjunto finito de salida, el conjunto de estado que puede ser finito e infinito, el símbolo de entrada y la función, ¿no es cierto?, F, son las mismas, excepto que aquí aparece G como una combinación lineal de los elementos del estado, es decir, únicamente depende del estado. Entonces, fíjese que ese, ¿no es cierto?, acá está representado en el diagrama de bloque como el estado. Entonces, fíjense que aquí nosotros tenemos un sistema combinacional que es el que alimenta, ¿no es cierto?, al autómata para nutrirlo de los símbolos de entrada, que son quienes lo hacen evolucionar, y el autómata, a partir de su estado, o sea, una combinación lineal de su estado, nosotros tenemos la salida. Una breve comparación entre las máquinas de Merle y las máquinas de Moore, ¿sí? Es decir, las máquinas de Merle tienen a tener menos estados. Si necesito algo, para hacer algo, la máquina de Merle seguramente me va a quedar con menos estados, ¿no es cierto? Diferentes salidas, fíjense que los arcos, ¿no es cierto?, son los que me dan la cantidad de salidas que yo tengo. Entonces podría tener muchos más arcos que estados, entonces evidentemente voy a poder tener muchos más salidas. Las máquinas de Moore son más seguras, las salidas cambian en el borde del reloj, siempre en un ciclo más tarde, es decir, como cambian cuando yo arriba el estado, ese es el momento que cambia, un ciclo más tarde cuando el estado se ha asegurado. La máquina de Merle, el cambio de entrada, puede provocar un cambio en la salida tan pronto como se realiza la lógica. O sea, hay que tener cuidado cuando yo configuro la máquina. Es un gran problema cuando dos máquinas están interconectadas, la retroalimentación asincrónica puede ocurrir y entonces esto se puede quedar prácticamente oscilando, ¿no? Para una máquina de Moore, cada nodo o estado está etiquetado con el valor de salida, en cambio que para una máquina de Merle, cada nodo o transición está etiquetado, entonces es la transición, no el nodo. Las máquinas de Merle reaccionan más rápido a las entradas. Acuérdense que la máquina de Moore yo necesitaba un ciclo, en un ciclo después yo iba a tener la salida. Reaccionan las máquinas de Merle en el mismo ciclo y no es necesario esperar el ciclo del reloj. En las máquinas de Moore es posible que es necesario más lógica para decodificar el estado de salida. Fíjense que en la máquina de Merle yo tengo muchas más variables de entrada. Tengo los estados y las variables de entrada y los estados. Entonces eso hace que yo tenga más variables de entrada combinacional de salida, por lo cual puede ser mucho más fácil de hacer. Como las máquinas de Moore y las máquinas de Merle, ambos son tipos son máquinas de estado finito, o sea, el primer tipo de autómata es un autómata finito, son igualmente expresivos. Cualquier tipo que se pueda usar para realizar un lenguaje regular. O sea, con estas máquinas yo puedo representar un lenguaje regular. Hay algunas cosas en los circuitos, no todos los circuitos secuenciales pueden implementarse utilizando una máquina de Merle. Algunos circuitos secuenciales solo pueden implementarse con una máquina de Moore. Fíjense, aquí abajo yo puse una referencia donde explica cuidadosamente esto. Entonces, si la van a implementar, que es un tema de digitales, por supuesto, tendrían que fijarse y si no, directamente apostar a una máquina de Moore. Algunas definiciones más de los autómatas, ¿no es cierto? Estados accesibles de un autómata. Sea un autómata, ¿no es cierto? Esta quíntuple que está acá, se dice que un estado Q sub i es accesible desde otro estado Q sub i. Si existe una entrada, fíjense que acá aparece estrella,
tal que, ¿no es cierto?, f de q sub i con esta entrada E estrella me lleva a su q sub j. Evidentemente, esta que está acá es todas las combinaciones posibles que yo puedo tener de los strings de entrada. Entonces, en este universo, ¿no es cierto?, que es infinito, debiera existir uno que me lleve del estado q sub i al estado sub q sub j. Evidentemente, todos estos estados son accesibles desde el mismo punto. Es decir, ¿no es cierto? Como esto es cierto, digamos que q sub i lambda igual a q sub i, yo mismo me accedo a yo mismo, es decir, desde q sub i puedo ir a q sub i sin hacer nada. Ahora, un autómata conexo, ¿no es cierto? Es un autómata, ¿no es cierto? Acá tengo la quíntupla. Se dice que es conexo si todos los estados Q son accesibles desde un estado Q sub 0. Entonces, ahora digamos, bueno, si todos los estados son accesibles desde un estado Q sub 0, ¿sí? Dado que Q sub 0 es el estado inicial, dado un autómata no conexo, se puede encontrar lo equivalente conexo eliminando los estados que no son accesibles. ¿Para qué quiero los estados que no son accesibles? Es evidente que los dos autómatas aceptan el mismo lenguaje. Ahora hay otra cosa más que son los autómatas deterministas y los no deterministas. Se denomina un autómata determinista cuando la función de cambio de estado f es determinista. En caso contrario, no lo será. Ahora vemos un poquito más esto. Bueno, aquí hemos puesto la definición de un autómata finito determinista y de un autómata finito no determinista. Fíjense que la definición evidentemente son las mismas definiciones del autómata finito determinista que hemos puesto hasta ahora, con excepción que hemos puesto algunos agregados aquí de cosas que no hemos considerado por el momento. Que existen dos transiciones del tipo, fíjese, delta, que es la transición Q A igual a Q1 y QA igual a Q2, es decir, yo la verdad que no sé a dónde va a saltar, bueno, evidentemente no sé porque Q1 es distinto a Q2, entonces puede ser que salte a cualquiera de los dos. Y la otra es que ante la entrada de ningún símbolo yo también salte, ¿no es cierto? Salte de un estado al otro. Entonces esto es un autómata no determinista. Fíjense, dice un ejemplo interesante, los autómatas no deterministas son los tries. Y aquí ustedes tienen una nota de qué es lo que es un trie. Entonces, la definición de un autómata finito no determinista, ¿no es cierto?, es que para al menos un estado Q que pertenece al conjunto de estados, tal que para un símbolo A que pertenece al alfabeto de entrada, existe más de una transición Q sub A posible. Y también también puede ser que exista una transición de esta, siendo que Q es un estado no final, o bien un estado final pero no transición, sin transición a otro estado. Entonces no puede ser que salte por nada. Entonces, perdón, sí puede ser que salte por nada. Entonces por eso es un no determinista. Fijémonos una cosa, ¿a qué nos referimos cuando hacemos referencia a una jerarquía, a una categoría de los autómatas? Nos referimos exactamente a lo mismo que habíamos estado hablando con respecto a los lenguajes y respecto a las gramáticas. Nosotros habíamos establecido que había una relación entre los autómatas y los lenguajes, es decir, el autómata era capaz de reconocer un lenguaje. También habíamos establecido que las lenguajes y las gramáticas tenían una jerarquía. Bueno, la capacidad de reconocimiento que tiene un autómata, ¿no es cierto?, está vinculada con el lenguaje que puede reconocer. Entonces tiene la misma jerarquía del lenguaje. Entonces podemos decir que los autómatas tenemos 4 jerarquías por los autómatas: 0, 1, 2 y 3. Dado una gramática G que estructura debería tener una máquina M tal que el lenguaje reconocido por la máquina M es igual al lenguaje de la gramática. Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Dada una máquina M, ¿cuál será la gramática G tal que el lenguaje generado por G es igual al lenguaje reconocido por la gramática? Entonces fíjense que lo que nosotros podemos hacer es establecer esta relación bibúnica. Entonces acá tenemos los autómatas, acá tenemos los lenguajes, acá tenemos las gramáticas, ¿no es cierto? Entonces en los autómatas vamos a decir que el autómata que más reconoce, o sea, que más fórmulas puede reconocer, es la máquina de Turing. Después viene un autómata limitado linealmente, vienen los autómatas a pila, y después los autómatas finitos, que son los últimos que estuvimos viendo cómo se implementa con una máquina de Merlin o con una máquina de Moore. Después, ¿no es cierto?, las gramáticas las tenemos del tipo 0, la del tipo 0, el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y los lenguajes también los tenemos, ¿no es cierto?, que son los lenguajes recursivamente enumerables, los dependientes del contexto, los libres del contexto y los lenguajes regulares.
veamos momentáneamente los cuatro tipos de autómatas que nos vamos a encontrar, ¿no? El primer autómata que nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, es la máquina de Turing. Acá nosotros la tenemos representada como un cabezal que se puede mover de derecha a izquierda de una cinta. Este cabezal tiene distintas propiedades, pero las propiedades que tiene son poder leer la cinta y poder escribir la cinta y poderse mover a la derecha y poderse mover a la izquierda. La cinta la consideramos infinito. Este es el autómata que tiene la mayor capacidad, o sea, la mayor capacidad de representar algo. Es decir, es la con nosotros, con nosotros usamos los compiladores o los lenguajes que nosotros podemos expresar. ¿Sí? Reconocemos lenguajes recursivamente numerables, ¿eh? Este es la máquina de Turing. Después vienen los autómatas lineales acotados. El autómata lineal acotador es sencillamente lo mismo que el anterior, nada más que tiene dos símbolos que indican el final de la cinta. Reconoce lenguajes dependientes del contexto. Y ahora acá viene una cosa que se llama autómata pila. El autómata pila, la cinta se mueve en una sola dirección y el cabezal no puede escribir, o sea, puede leer, pero lo que no puede leer sobre la cinta, pero no puede escribir sobre la cinta. Entonces el cabezal lo que hace es poder escribir sobre una pila. Vamos a ver más detenidamente inclusive algunos ejemplos de este autómata. Y después están los autómatas finitos, son la máquina de Mary y la máquina de Moore que hemos estado hablando. La cinta se mueve en una sola dirección, que son los símbolos de entrada, y acá nosotros tenemos el control de estado, o sea, los estados en donde, como el autómata depende de lo que va recibiendo, el lugar a donde va a quedar, ¿no es cierto? Y este reconoce lenguajes regulares.